Buenas noches, gracias por continuar informándose con la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:01 de la noche. Soy Ernesto Rivera y esta noche voy a conversar con el presidente de Costa Rica, don Carlos Alvarado Quesada. A inicios de este 2020, la imagen que arroja una fotografía de Costa Rica depende de mucho de dónde se enfoque el lente. Según el Estado de la Nación, un sector del país ligado a las exportaciones y a las zonas francas tiene índices de relativa prosperidad, pero la fotografía cambia bruscamente si uno enfoca a las 296,000 personas sin empleo o al millón de trabajadores informales que no están cubiertos por la seguridad social. Todos los estudios nos alertan de que nos fuimos convirtiendo en un país muy desigual, un país que no reparte parejo ni las oportunidades ni el acceso al bienestar. Muchos de estos problemas son estructurales, venían en el país y no los inventó Carlos Alvarado, pero Carlos Alvarado se postuló como alguien que tenía las ideas y el equipo para encaminar a Costa Rica en una ruta diferente. Sobre eso vamos a conversar con el presidente. Buenas noches, don Carlos Alvarado, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches, don Ernesto, y muy buenas noches a todas las personas que nos ven en sus hogares, en todo el país. Muy contento de estar aquí con bastante tiempo para poder hablar de muchos temas. Así es, le agradezco el tiempo, la disposición. Don Carlos, ¿en qué se diferencia el Carlos Alvarado que se proponía como candidato al Carlos Alvarado que ya acumula 2 años en el gobierno? ¿Cambió la expectativa de los cambios que podía lograr? ¿Tiene que ajustar las metas o cómo está con eso? Creo que es una persona muy parecida. Creo que tal vez ahora tengo un poquito más de paciencia. Mi deseo de que Costa Rica esté mejor persiste igual y creo que las metas que nos hemos propuesto las hemos ido cumpliendo. Más bien ahora mi preocupación es la urgencia. Yo siento, y lo voy contando desde el inicio, en este momento nos quedan 2 años y 3 meses y mi urgencia es en esos 2 años y 3 meses hacer todo lo posible día a día para cumplir esas metas y para entregar el país mucho mejor. Esa es mi obsesión, dejar al país mejor para esta generación y sobre todo también pensando en la que viene, que necesitamos sanear mucho el país en muchos campos. Don Carlos, hay una frase cliché que se usa mucho cuando uno escribe una nota o presenta a alguien, a un presidente, y el cliché es decir que Carlos Alvarado llegó al poder en tal momento. ¿Se llega al poder cuando lo elige el presidente? ¿Cuánto poder tiene el presidente de Costa Rica? En Costa Rica esto puede sonar también trillado, pero es muy real. El poder lo delega el pueblo. Dichosamente somos un país muy democrático y el poder que está en mi investidura no es de Carlos Alvarado, es el que dio la gente que votó. Yo se lo digo mucho a mis ministros, ustedes tienen poder en la medida que a mí la Constitución me da el poder para nombrarlos a ustedes para que hagan y a su vez a mí ese poder me lo dio los costarricenses y la Constitución. Costa Rica también está diseñado para ser una sociedad institucional a prueba por su institucionalidad y su sistema de balances para ser una sociedad a prueba de dictadura, porque tiene muchos controles y lo vemos ahora en relación de la Contraloría, con la Corte, con la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo, la Defensoría, en fin, todo ese sistema, la Procuraduría, somos muy institucionales. Eso es bueno, nos blindamos democráticamente, pero eso también tiene sus bemoles. ¿Le permite gobernar eso? Varios presidentes a estas alturas del partido, de cuantos llevaban transitando el terreno presidencial, dicen, este país es complicado de gobernar. Justamente por eso que usted menciona. Yo tengo que decir, es complicado de gobernar porque es institucional, pero no es imposible de gobernar. Yo me propuse también desde el inicio nunca decir que Costa Rica es ingobernable. Nunca. Porque también se ha demostrado por la unión de voluntades, de muchas voluntades, que sí se puede, que hay cosas que sí se pueden materializar.
en nuestra administración, por muchas voluntades que hemos buscado unir, se han logrado cosas importantes. Lo vemos en la infraestructura pública. Hay muchos proyectos que están avanzando. Lo vemos en la seguridad ciudadana. Hay una reducción estadística de los homicidios o del crimen, que yo sé que la gente quiere sentir más y estamos trabajando duro para que se sienta más que no hay impunidad y que hay justicia. Por ejemplo, estamos luchando muy fuerte con el contrabando, contra la evasión, también para que la gente sienta eso. Hemos visto en la Asamblea Legislativa avances en cosas como el reglamento legislativo, la propia reforma fiscal, la educación dual, cosas que había una gran espera de décadas, de más de una década, y que se hicieron realidad. Entonces, eso demuestra que sí se puede. No obstante, hay mucho rezago. Entonces, si bien hay un avance, hay en eso, ha habido gobernabilidad, ha habido mucho rezago. Y entonces, aún que hay esfuerzos, hay siempre la necesidad de que tenemos que ir más. Y hay otra cosa que un día me mencionó una persona querida, me dice, hay algo bueno que es que nuestro pueblo es un pueblo exigente. Lo que en otras sociedades sería, la gente lo vería con alegría o se conformaría, en Costa Rica no. El costarricense siempre pide más y eso está bien. Eso está bien porque nos exige más a nosotros de dar resultados. Mi ambición aquí, yo lo he dicho desde el inicio, es dar resultados. Yo cada vez que dije algo en campaña que sabía que quería hacer y se materializa en gobierno, yo lo tacho y digo, esto que dijimos y lo prometimos, se logró. Porque mi objetivo no es un objetivo tanto político, sino la política como un medio para hacer las cosas reales y materiales para la gente. Eso es lo que me impulsa. Hay un pacto que se establece entre los políticos y la gente, y es para qué se delega en ellos una acción. Por eso le he preguntado lo de la gobernabilidad, porque muchas cosas se postergan durante demasiado tiempo y la gente empieza a desconfiar de que ese pacto se cumpla efectivamente. No, en efecto, por eso para mí, desde el origen es muy importante. Yo tenía claro lo que iba a hacer, de ser presidente. Yo en campaña hablé con toda claridad. Yo lo digo, si quieren saber qué voy a hacer, están en mi plan de gobierno. Yo dije, bueno, tenemos que entrarle al tema del IVA, tenemos que entrarle al tema del gasto público, tenemos que entrarle al tema del empleo público, tenemos que reformar el reglamento legislativo, necesitamos una mejor educación dual. Todos esos son temas, seguiremos en el avance al ingreso de la OCDE, necesitamos que los bancos sean motores de desarrollo, es decir, una serie de cosas que ahí fuimos muy claros, aunque dijéramos que no eran ciertas cosas populares, las dijimos, porque sabíamos que ese era el contrato con el votante. Yo le decía, señora votante, yo voy a hacer esto y para eso le pido su apoyo, pero sabiendo que ese es nuestro contrato. Y eso es lo que a mí me da el respaldo, como lo fue en el caso de la norma técnica, para los casos que se postulaban en esa situación, que eso era lo que nos garantizaba el poder avanzar. No ocultamos eso y después sorprendimos a la gente. Entonces, eso es buscando dar gobernabilidad. Ahí viene esa gobernabilidad. Don Carlos, justamente dentro de esas promesas iniciales, usted inició el gobierno, como se dice popularmente, con el rancho encendido, ¿verdad? Le tocó un desfasaje económico muy importante, y apostó el capital político que tenía a pasar la reforma fiscal. Fue un momento muy duro del arranque de gestión. Ayer el Ministerio de Hacienda reveló los datos del cierre económico del año pasado y nos dice que los ingresos del gobierno en impuestos aumentaron un 8.1%. El año pasado ingresaron al Estado 400.000 millones de colones, lo cual es una muy buena noticia. El problema es que aún con ese ingreso récord, los gastos aumentaron 885.000 millones de colones y el déficit llegó al 6,96%. ¿Cómo dar vuelta a un resultado tan negativo? ¿Cómo se frena esta bola de nieve?
Yo pondría tres cosas y dichosamente tenemos tiempo en este espacio para profundizar. Una, yo hoy dije, y quiero profundizar en esa frase, que recibimos un país hipotecado. Y quiero profundizar porque vi las reacciones frente a eso y creo que tal vez no se oyó la segunda parte de lo que yo dije. Yo dije, recibimos un país hipotecado en nuestra generación. ¿A qué me refiero? Porque mucha gente lo interpretó que yo estoy hablando de partidos políticos y gobiernos, y no es ese mi enfoque. Durante los últimos 40 años, desde que pasó la crisis en los 80, ha habido un proceso en que Costa Rica transformó su economía, y ya desde los mediados de los 90, hace 25 años, se hablaba del problema del déficit fiscal en Costa Rica, hace 25 años. Y fue un problema que se fue postergando y fuimos endeudándonos y endeudándonos, fuimos haciendo muchas cosas, pero pasó el tiempo y nos compramos esa hipoteca como país, hasta el punto que llegó literalmente a estar el rancho en llamas. Había el año pasado no, a finales del 2018 hubo compromiso para poder cumplir con las obligaciones del aguinaldo. A ver, el mismo Estado de la Nación lo muestra, se ve una curva de los ingresos del gobierno y la capacidad del gobierno de pagar, y un punto en noviembre del 2018 es casi que como esos escáneres del corazón cuando están en crítico, y llega un punto en noviembre donde tiene una caída y estamos a esto del país de tener una situación gravísima ya de crisis, de impago, de imposibilidad de pagar. De default que llaman, y eso es lo peor que le pudo haber pasado a la sociedad, y dichosamente salimos. Ahora, y se logró. Lo que quiero decir el punto es que se logró la reforma fiscal, entró un montón de dinero. Ese es mi segundo punto, pero el primer punto es, esto es la acumulación de, diría yo, 20, 25 años en los que sabíamos que teníamos un problema, pero no lo resolvimos y más bien incrementamos el gasto en educación, que está bien, pero no tuvimos buenos resultados en educación. No. Incrementamos salarios en materia pública, que uno podría decir, si va aparejado los resultados, está bien, pero no vino con resultados. No aumentamos impuestos y aumentó la evasión. Es decir, no hicimos la tarea, Pero el problema es que esa hipoteca no la pagó quien la contrajo. Esa hipoteca la paga esta y la próxima generación. O sea, quienes tomaron esas decisiones no son quienes van a pagar esa hipoteca. La hipoteca la va a pagar la Costa Rica de hoy y la de mañana si no hacemos algo. La estamos pagando. La estamos pagando, pero entonces ahí yo lo que digo es, el mensaje es, tenemos que trascender de leer esto como un tema de partidos políticos y de gobiernos. Es un tema país. Y por eso yo también celebro que la solución sea una solución país, donde han entrado muchos actores. La segunda, con los resultados concretos que usted menciona, que es importantísimo. En efecto, la recaudación ha sido histórica y se ha logrado. Hubo condiciones al final del cierre el año pasado que nos dan este dato del 6.96 y son, creo yo, razonables y explicables. Además, que como publicó el Banco Central hoy en su programa macroeconómico, esperamos cerrar este año bajando casi en un punto el déficit fiscal, más llevándolo a 5.90 y algo más. Que eso sería un logro importante. ¿Qué pasó al final del año pasado? Yo también hoy profundizaba un poco sobre ese tema. Hubo que tomar decisiones. ¿En qué campos? Uno de los principales problemas de nuestro déficit es el costo de la deuda. Nuestra deuda es una deuda cara y para quienes nos ven eso significa que tenemos, es como los planes de salvamento, que tenemos cuotas muy altas a intereses muy altos. Contrajimos deuda cara. Cara significa que tenemos que pagar las cuotas pronto y el interés es altísimo. Exacto, que el principal lo pagamos, pero pagamos intereses altísimos, como muchas personas ahora con el tema de tarjetas de crédito. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar teníamos de que entonces, para contraer deuda más barata, o sea, para sanear las finanzas, había que, uno de los mecanismos es entrar a la Corporación Andina de Fomento, la CAF. Para entrar a la CAF hay que hacer una capitalización, es decir, hay que pagar una como cuota. Dicen, pagar una cuota para que nos presten otra cuota mayor, más barata. Pero había que para hacerlo. ¿De cuánto era la cuota? 100 millones. 100 millones de dólares, pero para tener acceso, si no me equivoco, 400 o 500. Pero eso nos permite tener acceso a una deuda más barata.
Pero no hacerlo a final del año pasado era tener que hacer el proceso otra vez y patear la bola en esa decisión. Entonces se decidió avanzar con eso porque ayuda a sanear las finanzas, no a perjudicarlas, a sanearlas. Otro tema que hubo que meter en este final de año, Habdeba. Había que hacer la transformación de Habdeba y a la larga transformar Habdeba era tener la plata para pagar los compromisos de las jubilaciones o de los pagos a los trabajadores de Habdeba, de Limón. Es decir, si no hacíamos eso, el número sería más bajo, pero la gente tendríamos a literalmente cientos de trabajadores en Limón sin pagarles. Y eso no estaría bien. Entonces decidimos avanzar con Habdeba. La otra, capitalización. Y estos, quiero decir, estas son inversiones, no es gasto corriente. No es que metimos planilla, no es que botamos la plata, son inversiones. Otra fue la inversión a Conavi para las obras impostergables de la ruta San José-San Ramón. Ahí pusimos ese dinero. ¿Para qué? Para hacer la ruta San José-San Ramón, que la transitan miles de costarricenses y quieren verla hecha. Si esperábamos, todos estos casos menciono, si esperamos, el número, como yo dije, se vería mejor, pero hubiéramos dejado a la gente de San Ramón y Occidente sin avanzar en la carretera, no estaríamos con la CAF teniendo una deuda más económica para el país, no estaríamos pagando a los trabajadores de Habdeba, por poner esos ejemplos. Además hay que recordar que esas cifras históricas de recaudación son a partir de 6 meses del IVA principalmente y de implementación de la reforma. Lo que quiere decir es que este año tendremos todo ese año de ingresos y podremos compensar nuestras finanzas. Entonces yo sé que el número parece como decir... Es desalentador. La gente dice, bueno, pero tanto esfuerzo ¿para qué? Yo entiendo eso y por eso tanto Rodrigo Chávez del Ministro de Hacienda y Rodrigo Cubero del Banco Central han tomado la tarea de explicar en detalle esta ruta. Señor presidente, hoy me di a la tarea de analizar un poco la composición del gasto, algunos de estos elementos que usted menciona. Inversión en infraestructura, válido, se aumentó el gasto por inversión en infraestructura, es válido, eso ayuda a la economía. Lo de la CAF, válido, nos permite renegociar en mejores condiciones un tramo de la deuda. Habdeba, válido para las personas que tienen sus derechos laborales, para la comunidad de Limón, pero el problema de Habdeba es un problema viejo y es un error... Un compromiso adquirido hace más de 10 años por el Estado costarricense. Pero es un error político es un error algo que no se atendió, que se debió atender políticamente. No se lo estoy achacando a usted, pero sí a los gobiernos que tuvieron. Y el otro componente fuerte es Bancrédito, que se amortizó Bancrédito. Correcto, para el Banco de Costa Rica y también la atención de Bancrédito o el cierre o la liquidación se dejó y después se explotó y hubo que salir a ver cómo... A atajar el muerto. Ernesto, esos son excelentes ejemplos de cosas, de decisiones que hay que tomar para resolver. Nada de eso es antojadizo, yo sé que todos esos suenan como problemas y cosas pero eso es porque hay que resolverlo. Totalmente. Hay que resolverlo. Y entiendo la dinámica de la presidencia es una dinámica de decisión ejecutiva, justamente. Por eso es el Poder Ejecutivo. La pregunta es, ¿qué le dice usted a la gente que tiene que esforzarse mucho para pagar un montón de impuestos que se diluyen en parte en errores políticos? O sea, no suyos, pero en errores políticos. Al final se materializan y es dinero que la gente se esfuerza para pagar, entra un montón de dinero a las arcas del Estado, del gobierno, y el efecto se diluye. Bueno, lo primero es comprendo en muchos de los casos la indignación de los costarricenses y la rabia cuando contrastan lo difícil que es, y lo veo mucho en los emprendedores, en las pymes, en la gente que la pulsea, cuando tiene que pagar sus impuestos y cuando ve que eso no se refleja en servicios de calidad o peor, en errores. Eso la gente nos molesta también, y lo sé. Vea, yo lo veo sobre todo cuando tengo que estudiar el presupuesto y veo la partida, no solo de deuda, sino lo que pagamos los costarricenses por intereses. Lo que nosotros pagamos por intereses de la deuda es obsceno. Esa es nuestra hipoteca.
que vinimos acumulando por décadas y décadas y nunca le entramos. Y como cada vez se fue haciendo más riesgoso y más caro, cada vez los intereses se fueron haciendo más grandes. Eso es lo que duele, nos duele a todos. Eso es lo que yo digo que hipotecamos. Pero como sociedad lo hicimos. Claro. Y yo lo que veo es, ahora, también mi enfoque es, como sociedad lo hicimos, como sociedad lo resolvemos. Pero tenemos que entrarle al problema, cambiar esa actitud. Yo no soy en esto porque de estar endosando culpas que fue esta aquí, esta acá y esta allá, porque eso no nos va a sacar de este entuerto. Mi enfoque es, ok, ¿qué hay que hacer para resolver esto? Hoy, por ejemplo, una cosa crítica que tenemos que hacer es, como tenemos una estabilidad, porque logramos estabilizar. ¿La tenemos? Sí, sí la tenemos. Y ahora nos toca actuar otra vez. ¿Y eso qué es? Por ejemplo, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, recaudar más impuestos, no nuevos, sino los que ya existen, pero no se recaudan por evasión. Hemos lanzado un programa muy agresivo, por ejemplo, contra el contrabando, que es evasión de impuestos y competencia desleal contra quien sí hace las cosas bien. Y hemos lanzado un programa agresivo. Don Rodrigo también ha dicho que digitalizaremos mucho de la hacienda pública para cobrar bien los impuestos. Y también porque yo lo sé y la gente me lo dice, los trámites para pagar impuestos son complejísimos, son un montón de formularios, eso hay que simplificarlo y yo lo entiendo y estamos en ese proceso. Pero también necesitamos, como ya tenemos una mayor estabilidad, y yo creo que el mejor ejemplo aquí es los programas de salvamento que hemos lanzado con los bancos para ayudar a aliviar el sobreendeudamiento de los costarricenses. Que, por ejemplo, ya solo el Banco Popular ha superado los 2.200 salvamentos. Costa Rica tiene que hacer parte de lo mismo, tiene que readecuar su deuda. Como ya tiene una situación más estable, tiene que readecuar la deuda para bajar su costo. Y eso también nos va a dar otro alivio importante. Don Carlos, le propongo, ahora vamos a retomar el tema de la economía. Tengo un set de preguntas preparadas sobre eso porque es el tema del momento y probablemente de todo el 2020. El 2019 fue un año durísimo para el comercio, para la construcción, se perdieron muchísimos empleos, muchísima gente tuvo que cerrar su negocio, perdió su trabajo, la pasó mal, mucha gente la está pasando mal. Le preparamos un set de preguntas que recogimos del público, unas en redes sociales y otras en video. Vamos a la primera. Ahí, del otro lado, don Carlos, detrás suyo. Ahí. Lo estaba viendo en el otro, Sí, disculpe. Amalia Tico, de nuestras redes sociales, nos dice, gracias por la oportunidad, le preguntaría, ¿por qué fue factible condonar deudas millonarias y no es posible exonerar los alimentos nutritivos de la canasta básica como los granos integrales y las frutas? Muchas gracias a Amalia por la pregunta. Lo primero es en materia de condonar deudas millonarias. Lo que se hizo en la parte fiscal no fue una condonación, sino lo que llaman una amnistía. Es decir, los montos grandes de la deuda no se le perdonó a nadie. Lo que se hizo era sobre las multas u otras. De hecho, el hecho de que se generara una amnistía, no una condonación, que son cosas diferentes, condonación es perdonarlo todo, eso no se hizo. La amnistía es permitir un periodo de gracia donde se paga el principal y algunas de las cosas penalidades digamos, no se llega a cobrar, pero el volumen alto era un monto muy era importante. un volumen importante. Ahora, quiero decir, parte de ese monto, el mayor parte de ese monto fue a los bancos públicos. Entonces, digamos, ahí no fue un efecto que se le condonó a un privado. Pero en todo caso, eso también tuvo una ventaja. Como hablamos antes, llegó un momento donde llegamos casi que a caer en el abismo y se implementó la reforma. Ahí se recuperó confianza, pero no significaba que tuviéramos liquidez. Y la liquidez, como hablamos ahora, entró sobre todo a mediados del 2019 y no a inicios. De no haber tenido... Teníamos trabajo, pero no teníamos plata en el banco. Exactamente. De no haber tenido esas no condonaciones, amnistías, el país hubiera quedado sin liquidez y a pesar de todo el esfuerzo de la reforma, muy probablemente lo hubiéramos pasado igual muy difícil. Dichosamente eso nos permitió en el año 2019 arrancar con estabilidad, pagando salarios, pagando las ayudas sociales, pagando diferentes cosas. Y en la otra parte de la pregunta, el tema de la canasta básica es algo por lo cual se está cambiando la ley. ¿Por qué?
Yo entiendo la intención de la pregunta. Uno quiere subsidiar o meter en la canasta básica no solo aquello que consume y que necesita la gente más humilde, sino lo más nutritivo, como los granos integrales o frutas. Pero la canasta básica, como está estructurada, es para proteger el consumo del 20% de menor ingreso, el 20% más pobre. Y cuando uno va a ese consumo, uno se da cuenta que mucha de la comida más saludable, mucha, no toda, pero mucha, no está en ese segmento, está más bien en las personas que tienen más ingreso. Los granos integrales, el pan integral, mucho de la comida más nutritiva, el pavo, por ejemplo, que tiene menos grasa, etcétera, la consumen no las personas de menor ingreso, sino las de mayor ingreso. Entonces, hay que hacer todo un cambio de hábitos y cambiar la metodología legal para poder cumplir ese objetivo. Pero hoy, tal cual estaba, no era eso posible. Y por querer llevar una nutrición más balanceada a la gente más humilde, podríamos más bien estarla tasando. Porque lo que consume, muchas veces no lo más nutritivo, pero por ejemplo, lo que tenía que ver con un típico hogar que consume, por ejemplo, la proteína que es el salchichón, por ejemplo. Cosas por el estilo, que no puede ser necesariamente la mejor, pero es lo que más se consume. Cosas Y es por lo el que pueden estilo. comprar la gente. Es correcto. Entonces, el propósito loable podía, si se hacía sin una reforma, que es lo que se está trabajando entre salud y agricultura, podría más bien perjudicar a los más humildes. El problema es que lo que la gente está viendo, presidente, es que compañías grandes encuentran una manera de acomodarse, de acomodar sus deudas. Y ellos que no tienen incluso recursos de contactos, no tienen la posibilidad de llamar a un ministro, la posibilidad de hablar con un asesor, cuando van a la pulpe, de ahí, esa canasta no encuentra salida. Bueno, eso es una de las cosas que más se discutió en ese momento y yo creo que fue la que se posicionó más quienes estaban en contra y que yo creo que se posicionó como algo cierto sin serlo, pero es porque es más fácil decirlo que probar que no lo es. La reforma toca más a quien más ingreso tiene. Y eso fue así, y eso lo demostró el mismo estudio de la Universidad de Costa Rica. Toca más, es decir, capta más recursos de quien más tiene. Y ahí de quienes estamos hablando, la parte de renta, toca a quienes generan rentas, y eso no es la gente más humilde, es la gente de mayores ingresos. Toca, por ejemplo, tocó a las escalas salariales de la parte de los funcionarios públicos. Pero en Costa Rica los funcionarios públicos no son de la escala más baja salarial del país. Se ha creado como esta idea de que el empleado público es la clase trabajadora y no lo es así. Está en la escala alta de los salarios de toda Costa Rica. Ahí fue donde también se moderó cómo crecen y a salarios superiores de los 2 millones se le cobró también. Entonces, en los distintos rubros que se tocó, pensiones de lujo, otras, fue a la parte más. Pero claro, como había todo este tema de impuestos, es más fácil decir, le van a quitar la plata a los pobres y no van a tocar a los ricos. Y eso no ha sido el caso. En los últimos meses se ha visto cómo ciertas empresas que han estado evadiendo o que han evadido, aún han sido cerradas. Ha llegado la tributación a hacerlo, en varios casos. Digo, y ahí no hay, yo sé que alguien puede decir, bueno, los contactos y aquí y allá, pero ahí no hay, como dicen popularmente, ahí no hay tutía. La ley tiene que cumplirse para todos. Los datos sí demuestran que el proyecto llegaba a la gente más ingreso y a la gente más humilde la protegía. Y yo sé Carlos, que discursivamente cuesta. Vamos a escuchar una pregunta en video ahora, lo podemos tirar aquí. Mi nombre es Jorge Román y tengo 20 años. Trabajo en el sector de publicidad. Me gustaría preguntarle al señor presidente qué piensa hacer él para aumentar las opciones de empleo, especialmente en el área de San José, que se han perdido tantos negocios. Tenemos un momento donde, como lo mencionabas en la introducción, hay sectores que están creciendo mucho. El turismo está creciendo mucho la zona franca, sobre todo en la parte de dispositivos médicos, en la parte de servicios, está creciendo mucho también parte de las exportaciones, los sectores financieros. Y son sectores que crecen, pero demandan calificaciones. Y tenemos otros sectores que están viéndose golpeados. Uno que se está viendo golpeado muy fuerte es el comercio. Pero el comercio tiene que ver parte con la economía, pero parte por algo que todos estamos conociendo, que es cada vez más compramos por internet. Cada vez más la gente no
no va necesariamente al restaurante a comer, sino ya todos hemos empezado a ver aquel motociclista o aquel ciclista que es alguien que transporta comidas. Eso ha cambiado mucho los hábitos de consumo de las personas y ha tenido un impacto en el comercio también. Y es una tendencia global en ese sentido. Tenemos que adaptarnos a eso con agilidad. Necesitamos adaptar más rápidamente a la gente joven al mercado laboral y por eso estamos insistiendo tanto en reformar al INAH, como ya pusimos la reforma. Estamos llevando este nuevo curso lectivo 12 nuevos programas, aprobación de 12 nuevos programas en los colegios técnicos. Tenemos que apostar a la educación. A veces la gente nos dice, y con razón, es que Costa Rica se ha vuelto un país caro. Caro no, carísimo. Caro, en efecto. Carísimo. Pero es porque también hay una franja de nuestra sociedad y también por el tipo de vida a la que aspiramos con la seguridad social y otras, hay otras cosas, hay otras distorsiones de mercado que hay que quitar y estamos trabajando en eso. Por eso una ley como la ley de la Coprocom, que es para promover la competencia, pero tenemos mucho mercado oligopólico que hay que quitar. Pero parte también es, si aspiramos a un país de renta media y media alta, no es que queramos hacerlo barato empobreciendo a todo mundo. Lo que queremos es hacer un país que sea caro, pero porque todos tenemos mejores ingresos. Claro, pero lo que la gente está percibiendo es que, y la gente está percibiendo, y los números y los estudios lo sostienen, es que nos volvimos un país desigual, completamente desigual. Absolutamente, por eso este año hemos hablado tanto de cerrar las brechas. Es que, don Ernesto, en las últimas décadas dejamos a mucha gente atrás. Muchísima gente no terminó la secundaria, por ejemplo. Y hoy, lo decía una nota reciente de un medio, para un puesto de empleo hay muchos oferentes, pero son pocos los que tienen las calificaciones, las competencias para acceder a ese empleo. Y entonces se pide informática, se pide un segundo idioma, se pide esto o aquella certificación. Dejamos a mucha gente fuera del sistema educativo. Don Carlos, y cuando estábamos en el tránsito para invertir el 8%, eso es lo que también nos duele como país. Le metimos plata a la educación y fuimos a ver los resultados. Eso fue como que becamos al país para que tuviera una excelente educación, lo dejamos correr 10 años, volvimos para verlo con el título y los títulos y cuando llegamos seguía en primer grado. Se quedó. Eso fue lo que nos pasó. Claro, don Carlos, pero justamente un estudio reciente muestra que en realidad el presupuesto de educación este año va a ser el más bajo en los últimos 7 años. Aunque esto contradiga la portada de algún medio nacional que decía que iba a ser el más alto. Ahí tenemos una discusión importante. Uno, después de la ley de fortalecimiento de las finanzas, se entra la discusión de que se cuenta la parte de INAH, la parte de cuido y la parte de pensiones. Ahí están esos componentes. Ahora, si uno lo compara vis a vis con lo que se comparaba antes, porque hay que ser justo en eso, si la comparación es con los componentes nuevos de la ley, se cumple. Si la comparación es vis a vis, no hay ese cumplimiento. Pero también hay que ver la dimensión del presupuesto de educación. Para tal vez graficarlo, si uno lo quiere ver como en bolitas y el sistema solar, todos los ministerios son como del tamaño de Mercurio, son pequeñitos. Y el Ministerio de Educación es como Júpiter. O sea, todos los demás ministerios, todo el gasto del gobierno central cabe y sobra dentro del Ministerio de Educación. Es la pieza más grande de todo. El hecho de que siga creciendo y sin dar resultados así, lo que hace es tener que cerrar otras instituciones. Entonces la gente dice, pero hágalo crecer. Entonces ahí entramos en dos discusiones. Si lo seguimos haciendo crecer como venía creciendo en los últimos 15 años, creciendo a números grandes, creciendo el financiamiento a las universidades, que está bien, pero no a la educación preescolar, que es la más importante para el desarrollo del intelecto de las personas. Carlos, lo que me está diciendo es que hay una política deliberada para contener el gasto en educación. Que hay hay una política deliberada para que nos centremos en la prestación de servicios y en los resultados. A Costa Rica lo que le interesa es tener, primero que nada, educación de calidad para todas las personas. Eso es lo que más nos interesa. Nos interesamos mucho en cuánta plata le metíamos, pero se lo metimos mucho en la parte salarial, pero no pusimos evaluación docente. Le metimos mucha parte a infraestructura, pero se la depositamos en las juntas de educación y nunca se ejecutó. La Dirección de Infraestructura Educativa. Entonces,
que la discusión no es el porcentaje. Nosotros, el gran error de Costa Rica fue pensar que porque decretaba constitucionalmente que le ponía el 8% íbamos a ser un país educado. Y no hicimos la tarea. Vamos. No, el país no hizo la tarea en eso. Vamos a avanzar con otra Lo pregunta. único que quiero decir es, lo que hay que hacer es hacer la tarea para tener una educación de calidad. Y eso es lo que estamos haciendo. Juan José Alvarado nos va a contar desde redes sociales. Si los derechos son irrenunciables, ¿cómo va a ser para renunciar a una pensión, según dijo usted en televisión abierta? Es un tema que ha venido recurrente. Yo hice la consulta y lo que corresponde es enviar la nota a la dirección de pensiones del Ministerio de Trabajo. Yo envío la nota y les digo que no hagan el procedimiento para pensionarme. Entonces no se pensiona. Entonces mucha gente ha especulado de que eso es un trinquete y que entonces yo después me hago la víctima y me van a decir, no, pero usted es irrenunciable y aquí está su plata. Y yo tengo que decir, bueno, démela. No, ese es el procedimiento. Pero aún así, digamos que fuera irrenunciable y me van y me obligan a que aquí está la plata mensual y usted la tiene que tomar. Si fuera ese el caso, yo tomo esa plata y la deposito en la cuenta de Hacienda. Si fuera tan irrenunciable que obligado me la dan. Entonces, okay. Queda claro el punto, don Carlos. Vamos, y disculpe que le meta un poco de prisa porque quiere ahondar. Avanzar. Yo es que me sentí muy, como es una hora, me sentí muy cómodo. Pero es solo una. Vamos con el siguiente que refleja también un problema muy cotidiano. Adelante. Buenas, mi nombre es Alonso Hernández, soy empresario, 45 años, empresario emprendedor. He ido evolucionando con el transitar de los años, de hace 25 años para acá, con mi empresa, y los 2 últimos años hemos tenido un golpe terrible a nivel de comercio, donde hemos sido afectados por la liquidez que hay en el país y todo el fenómeno que se dio a raíz de los nuevos impuestos y que hay una contracción a nivel país. Mi pregunta es para el presidente, ¿cuáles son los mecanismos que se van a hacer para poder incentivar para que la economía se reactive? Porque en realidad yo, de tener 270 empleados fijos, en este momento me estoy quedando a partir del 1 de febrero con 90 trabajadores y tratando de sobrevivir. No, yo entiendo al señor emprendedor y empresario y sinceramente a la gente que se quedó sin frente. Claro que sí, sinceramente me solidarizo. Parte tiene que ver con la contracción en nuestra economía, en efecto, y por eso estamos, de hecho ya dichosamente, los últimos 6 meses muestran una recuperación y lo que queremos es llevar más confianza para que haya mayor liquidez y recuperación. También los planes de salvamento son para eso, para que haya más efectivo. Pero ciertamente en ese sector particular, como decía en comercio, hay un golpe que pasa parte por la situación, parte también por un cambio global y tecnológico en esa materia. Yo lo veo cuando uno va, y los invito a que los periodistas del medio lo visiten, cuando uno ve la bodega de correos de Costa Rica, de lo que los costarricenses piden vía correo en distintas plataformas, uno se queda impresionado y ve lo que llega. Cada vez más el consumo de ropa, de utensilios, o como lo vemos ahora en las mismas plataformas del teléfono, en el Instagram o el otro, muchos de los jóvenes lo que están viendo es para comprar ropa, para comprar productos de belleza, y esos son los mecanismos que están usando. Incluso nuestros emprendedores están usando esas plataformas para vender sin tener que tener un local. Eso está claro, pero la contracción económica, los miles de empleos que se perdieron en el comercio tienen que ver con que la gente no tiene plata. No tiene plata para comprar en el país. O no tiene esa intermediación con esos empleos. No tiene plata para comprar en el país y mucho menos tiene plata para comprar en el extranjero. Bueno, hay una contracción en la demanda interna, en efecto, pero con la recuperación sí hay. Pero el fenómeno del comercio como tal es algo que nos ha impactado más allá del periodo que tenemos en el tema fiscal. Ciertamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fortalecer mucho más, capacitar a muchas más las personas. Un sector que está absorbiendo mucho de ese talento humano es el sector turismo, que está creciendo de una manera fuerte. Entonces, ahí es donde también tenemos que tener una flexibilidad y agilidad para reinvertir muchos de nuestros sectores. No podemos pensar que quedándonos igual
vamos a seguir creciendo. Un sector que tiene que, por ejemplo, que tenemos que modernizar y estamos fajados para eso, el sector agropecuario, porque tenemos que competir con calidad, con valor agregado, tenemos que resolver la problemática tanto de producción como ambiental con los agroquímicos. Hay mucho el tema del crédito, pero tenemos que tecnificar. Dijo la palabra mágica, crédito. Uno de los más graves problemas que tienen las familias de Costa Rica es el endeudamiento. Una parte, y no hablo de sobreendeudamiento, porque en realidad el tema no es si es es endeudamiento. Mucha gente está hasta el cuello de deudas. No le alcanza la plata a mucha gente y se va metiendo de cabeza en las tarjetas. Esa es la realidad de muchas personas en el país. Viven a crédito. ¿Qué hago con la cuota del cole de fulanito? De ahí meterle un tarjetazo. Se nos acabó la plata para el diario, meterle un tarjetazo. Muchas de estas, las tasas que cobran por estas deudas, el sistema bancario y las tarjetas de crédito son calificadas como abusivas. Usted ha dicho que en el recorte a lo que significa una tasa abusiva o no, todavía no se ha llegado a un punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio para usted? Para mí el punto de equilibrio es aquel donde logremos, por un lado, no excluir a las personas de crédito, pero por otro lado, que ese margen no genere tasas y intereses absurdos y abusivos. Y eso tiene que ver con ese equilibrio. Yo sí hablaría de endeudamiento y sobreendeudamiento. Es normal que nos endeudemos. Es normal que uno se endeude si quiere comprar una casa, si quiere comprar un vehículo o tal vez si quiere darse algún gusto. Eso es normal, pero tiene que ser razonable. Se estima que una buena tasa de endeudamiento no debe superar 40-50% de los ingresos que se tienen. ¿Cómo le pasa a Costa Rica? Bueno, como le pasa a Costa Rica, en efecto. El problema de Costa Rica es muy parecido en lo macro al problema de los hogares costarricenses en lo micro. Cuando hay sobreendeudamiento es cuando yo supero eso y ya lo que me entra no me alcanza para pagar lo que debo. Y hay muchos costarricenses en esa situación, por varias razones. Una, la educación financiera. Mucha gente que cree que una tarjeta tiene que pagar nada más la cuota mínima y que ya con eso está bien. Y después cuando ve el cuentón está enredadísimo. Hay que saber tener la educación financiera, que no la hemos desarrollado. Los sistemas de información no están consolidados y eso es un proyecto de ley que pusimos. Entonces los bancos no ven, por ejemplo, las casas de crédito o las que prestan para vender electrodomésticos u otras. Entonces, puede que yo como banco veo nada más esto y le presto, pero por allá la persona tiene más deudas y se sobregiró. En una relación de deuda y contraer hay dos responsables, quien contrae la deuda y quien debe pagarla, pero también quien presta, porque quien presta tiene que saber que la otra persona tiene capacidad de pago, no le puede prestar si sabe que lo va a enjaranar de por vida. El punto es que se está enjaranando a la gente y además se le está cobrando una tasa abusiva. Lo que pasa es que, a ver, este sistema, el SIC, el Centro de Información Crediticia, nos permitiría ver con mayor claridad todo el sistema financiero, pero hoy es difícil ver porque hay puntos opacos en el sistema. Hay puntos opacos, pero las tasas que se cobran son visibles. Son muy altas. Son visibles. Son muy altas. Entonces, ¿qué es lo que yo diría? Algunos datos que le quiero exponer, presidente. El argumento de quienes defienden colocar tasas del 43% o más para definir la usura bancaria es que si hacemos eso, se excluiría a la gente más pobre del crédito, que no le podrían dar crédito a la gente más pobre. Ese argumento es como decirle a la gente que se tiene que dejar a la gente más vulnerable que para acceder al crédito se tiene que dejar asaltar. Los reportes de la SUGEF indican que los bancos han tenido altas ganancias. Le voy a dar unas cifras. El año pasado, la banca pública tuvo ganancias por 60.000 millones de colones, un 40% más que el 2018. La banca privada tuvo ganancias por 83.000 millones de colones. Solo el BAC Credomatic
el año pasado reportó ganancias por 56.000 millones de colones. ¿Por qué la gente debe pagar tasas tan altas mientras el sistema bancario tiene enormes ganancias? Ahí señalaría varias cosas. Bueno, primero yo estoy de acuerdo, yo lo he dicho y está en mi plan de gobierno que hay que poner una tasa de usura. No decimos el número, pero sí hay que ponerla. Dos, los bancos públicos generan ganancia, pero el negocio de los bancos públicos no son las tarjetas. De hecho, los bancos públicos tienen de las tasas más bajas, si no me equivoco, están entre 30 y 35. Pero además, si la gente lo ha visto, los bancos públicos se cuidan mucho en no dar tarjetas porque tienen un manejo diferente del riesgo. Los bancos públicos le dan más fácil una tarjeta de crédito a quien tiene solvencia económica, porque es menos riesgoso, más fácil que pague. Y es ahí donde está el tema. Cuando hay una persona que necesita acceso al crédito, pero tiene bajo ingreso o está muy endeudada, se vuelve más riesgoso. Y es de ahí donde sale que suben la tasa. El argumento es que si es muy riesgoso y le fijan una tasa y ya no sería negocio para un banco, pues no le va a dar el crédito. Claro, lo que estamos viendo es que negocio es. Claro, negocio ganan es. Miles de millones. Negocio es. ¿Qué es lo que yo he dicho? Y ahí es donde el Estado como ente rector. Yo lo que he propuesto es, pongamos un punto medio donde está la discusión. Ya la discusión creo yo está agotada y hay dos posiciones Claro. y no va a haber. Pongan un punto medio, pero sobre todo pongamos un mecanismo, y es mi respetuosa sugerencia, esto le corresponde al Poder Legislativo. Pongamos un mecanismo donde rápidamente se pueda adaptar estudiando qué pasa con el mercado inmediatamente después. ¿Por qué? Porque digamos que se materializan los dos extremos. Un extremo sería el que se baja la tasa y dejamos a mucha gente sin crédito. Entonces, Lo que pasa es que ese escenario, digamos, son escenarios hipotéticos. Eso es una hipótesis. Pero entonces veamos qué pasa. Yo digo, si estamos en esta discusión como país, veámoslo. Ajá. Si entonces mucha gente, Si eso ocurre, le empiezan a quitar las tarjetas, ese ejemplo de que yo la única forma en que puedo pagar el colegio es con la tarjeta y me quitan la tarjeta, yo voy a decir, no, esto no salió bien. Ese es un escenario. A lo mejor el tema es que usted no podía mandar a su hijo a ese colegio. Sí, el otro escenario es que no, ahí se fijó y los bancos siguen generando utilidades y a nadie le quitaron la tarjeta y decimos, bueno, ahí está, fijamos una tasa de usura y sobre todo, teniendo el sistema del Centro de Información Crediticia, podemos ver mejor el sistema. ¿Cuánto tiempo tarda en implementar ese Centro de Información Crediticia? Eso está en un proyecto de ley que está en discusión. Tal vez es menos polémico la discusión que la de la usura, pero para mí es la herramienta clave para que la SUGEF y el sistema pueda ver bien el tamaño la dimensión de esta situación. Tengo otro número acá que quiero someterlo para que usted Incluso, como es un tema reflexione. bancario, si se tiene una mejor dimensión de cuál es la situación para los bancos, por ejemplo, un banco público es más fácil saber realmente cuál es el riesgo y pueden calcular cómo pueden ayudar mejor a una persona, como se está haciendo con los planes de salvamento. Eso le iba a decir, porque en realidad a una persona que tiene riesgo, que es riesgoso prestarle, le hacemos un mal dándole la plata. ¿No? O sea, no le hacemos ningún bien dejándolo que se sobreendeude en algo que no va a poder pagar y que va a poner en riesgo su patrimonio, la casa de su familia. Esa es la importancia de tasar, de tener una tasa. Hay otro riesgo también, que es el del otro extremo. El otro riesgo es que si se baja esa tasa y genera exclusión financiera, lo que se llama de que, bueno, usted es muy riesgoso, no lo voy a prestar, igual esa persona va a tener que querer pagar el colegio de su hijo. Y si no tiene acceso en ese mercado, puede que acceda a otro mercado, un mercado informal. Puede que acceda a otro mercado o puede que el Estado genere mecanismos para ayudarlo, porque en esto hay que pensar afuera de la caja. Parte de los mecanismos que hemos buscado es uno es el de los programas de sobreendeudamiento que lanzamos y que ya tenemos, como dije, ya solo en el Banco Popular y el corte de enero, es decir, menos de un mes de haberse lanzado más de 2.000 personas, solo en ese banco, 2.200. Y eso lo que hace es, consolidan todas sus deudas y le dan un criterio real de su riesgo. Le prorrogan el plazo y le bajan la cuota. Entonces la persona respira. El punto es que no puede ser la única opción posible mandarlo a una garrotera. No puede bueno, ser que casualmente, sea o la por garrotera eso, o nada. Casualmente por eso yo creo que es un compendio de medidas. La educación financiera, el Centro de Información Crediticia, para saber, con eso los bancos pueden saber mejor el riesgo de las personas. También la tasa de usura,
además, para si encontramos gente prestando por fuera de ahí, poder perseguirlos ya judicialmente. Entonces, con esos componentes podemos avanzar con una política integral. Entonces, yo creo que, ¿qué es lo más importante en este punto de la discusión? Seguir profundizando la educación financiera, seguir con los planes de sobreendeudamiento, pero cuando tengamos el SIC vamos a tener más visión para hacer mejores planes y fijar la tasa de usura, pero fijarla con un mecanismo, claro, hace más de 10 años, y yo confío que va a pasar, yo sí confío que va a pasar, pero creo que no tenemos que cerrarnos en algo dogmático. Necesitamos fijarla y poner un mecanismo que rápidamente nos permita estudiar qué está ocurriendo en el mercado y adaptarnos pensando en la gente, primero, pensando en la gente. Perfecto. Dice mi productor en mi oreja que nos queda poco tiempo, entonces vamos a avanzar un poquito. Utilizando una analogía futbolera, en el 2020 el gobierno está comenzando a jugar el segundo tiempo. ¿Cuál es la estrategia para estos 2 últimos años? ¿Qué podemos esperar de lo que queda de su gobierno? En la estrategia del segundo tiempo será un gran énfasis en la ejecución, como lo estamos viendo ya en la obra pública, lo estamos viendo en el plan de infraestructura educativa, lo estamos viendo en los planes de reducir las filas en la caja del Seguro Social, sobre todo para las cirugías y otros tratamientos. Es mucho que ver con ejecución. La educación es central, por eso le quitamos muchas de las comisiones que le quitan tiempo a los maestros para estar en las aulas. Queremos preparar mejor a nuestros muchachos. El tema educativo es uno de los que fallamos también en los años de atrás y necesitamos hacerlo bien para que Costa Rica sea exitosa, para darle oportunidades a todas las personas. La estrategia central tiene que ver con ejecución, pero enfocada en qué tipo de ejecución, en cerrar brechas. Ser un país menos desigual. ¿Eso qué quiere decir? Menos desigual entre la GAM y Limón y Punta Arenas y Guanacaste y la zona norte y la zona sur. Menos desigual. Que la educación allá en Golfito tenga la misma calidad que en Escazú y allá que en Pital. Eso tenemos que aspirar nosotros como país. Hoy, presidente, tenemos muchachos que estudian en la GAM, en algunas zonas de la GAM, y tienen acceso a una educación de Europa Central. Y muchachos que estudian en zonas rurales que tienen una educación similar a la de África subsahariana. Tenemos que cerrar esas brechas. Tenemos que cerrar las brechas entre hombres y mujeres. Sigue muchas mujeres no incorporándose al mercado laboral porque tienen tareas nada más de cuidado, crianza, pero no estamos logrando esa brecha. Estamos trabajando en reducirla, con muchas tareas en ampliar los temas de cuidado. Tenemos que reducir las brechas de transporte, de toda la conectividad también. Ahí estamos en el programa de asfaltado de rutas de lastre nacionales, que sobre todo en las áreas rurales. Estamos trabajando en la conectividad de todo el país, para que no haya brechas de que unas personas están más conectadas. Hemos lanzado más de 500 espacios públicos conectados en todo el país, cerrando brechas. En fin, tiene que ver con eso, el agua, que haya acceso al agua de calidad, de manera sostenible en todas las partes del país. Es ir cerrando las distintas brechas para que seamos un país más cohesionado. Eso en la parte del Ejecutivo. Hay que hacer otras reformas importantes del Estado, que muchas están puestas ahora en el Congreso y agradecemos mucho el apoyo de los diputados y las diputadas en ese sentido. Y otra de las grandes tareas es lo que hemos llamado desatar nudos. ¿Y qué es desatar nudos? Resolver problemas históricos, resolver el problema histórico que fue no resolver antes la situación de Habdeba, resolver el problema histórico ahora con el Plan Maestro para que Caldera pueda ser un puerto en el Pacífico con la capacidad que se necesita, resolver los problemas de las filas en la caja, desatar esos nudos que no nos permiten tener todo el potencial que como país podemos tener. Yo estoy convencido que Costa Rica puede ser, entre esta y la próxima generación, un país de lo que llaman desarrollado. Ojalá, estoy convencido que podemos. Otros presidentes ya han hecho la misma aseveración y ojalá que esta vez sí lo logremos. Se me quedó un bloque de preguntas por fuera, pero hay una que necesito hacer porque creo que es muy importante. Este año el país recibió el máximo galardón ambiental, Campeones de la Tierra. Usted fue portada de la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del planeta. Y eso es muy bueno para la imagen del país, nos ayuda a atraer inversión extranjera, turismo, fantástico. Desde afuera nos ven como un ejemplo en conservación. Sin embargo, desde adentro la mirada interna en términos ambientales
es muy crítica. Expansión Piñera, agroquímicos, manejo del desecho, acceso al agua. ¿Cuál es su perspectiva sobre esta paradoja entre cómo nos ven afuera, que somos los campeones de la tierra, y cómo nos vemos internamente con una mirada mucho más crítica? Creo que, a ver, ser críticos está bien. Que exista esa paradoja, a ver, no quita que hayamos hecho cosas muy bien, por las cuales nos admiran, pero tampoco quita que hay una tarea pendiente en muchos campos que hay que hacer. Coexistimos con eso. Y ambas son realidades. Costa Rica ha hecho cosas en materia ambiental que son excepcionales, de muchas generaciones atrás, e incluso ahora estamos liderando en materia, por ejemplo, de descarbonización. Eso no quita que tengamos una gran tarea interna. ¿Qué tenemos que hacer en esa gran tarea interna? El próximo mes, en febrero, estaremos lanzando toda una iniciativa nacional en materia de residuos, que es una de las tareas más pendientes que tenemos en manejo de todo lo que es, bueno, cómo tratamos la basura, buscando una economía circular. También lanzaremos una iniciativa de limpieza de cuencas, de ríos, y eso fue algo que prometimos, o yo dije, tenemos que hacerlo, y lo dije en mayo del año pasado, y eso se lanzará el próximo mes. En materia de agua hemos avanzado y yo espero el inicio o concluir los diseños para iniciar entre este y el otro año con las obras del acueducto metropolitano, que es una de las obras más importantes, pero al mismo tiempo se ha hecho una inversión grandísima en acueductos, tanto en Limón como en el Pacífico, como en la zona de Guanacaste, pero tenemos que avanzar más. Pero se ha avanzado ahí. Para que veamos las paradojas que tiene Costa Rica. Con el tema de la piña, ¿qué hacemos, presidente? El tema de la piña tenemos, creo yo, buscar alternativas también. Por un lado está que Primero si sacamos las piñeras, hay mucha gente que se queda sin trabajo. Costa Rica tiene un mapeo de los tipos de suelos que se tienen, los tipos de actividades. No tiene que haber, por ejemplo, piña en humedales. En un humedal o en una zona, por ejemplo, fronteriza, como demostró el Estado de la Nación. Sí. También es cierto. Entonces tiene que haber controles. Yo, de hecho, le he pedido tanto al MINAE, al Ministerio de Salud y al MAG que me eleven la generación de plazas para hacer lo que llaman el estudio en campo, para ver que eso se tutele como es, porque para eso hay normativa, no necesariamente que se esté cumpliendo. Entonces, para hacer ese cumplimiento y tutela en campo. En el tema de los agroquímicos es otra vez un tema de balance. Nosotros tenemos décadas, o una década y más, de no registrar nuevas moléculas. La tecnología avanza. Hay moléculas que son menos contaminantes, pero no las tenemos registradas, entonces usamos moléculas más viejas que son más contaminantes. Como son más contaminantes y a veces generan ya resistencia, se aplica más y contaminamos más. O otras personas compran fuera del país la molécula nueva, la meten de contrabando y la usan, y hay veces que la usan mal. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Estamos haciéndolo mal por el ambiente, mal por la salud humana y mal en productividad, porque hay productos más baratos que son menos contaminantes. Estamos en el peor de los escenarios. Eso hay que resolverlo, y yo así se lo he dicho a los 3 ministros de las carteras. Eso hay que resolverlo porque tenemos ya más de 10 años de no hacer eso. Pero eso es por la salud costarricense, por la protección del ambiente y por la productividad que lo tenemos que hacer. Son del tipo de paradojas que como país tenemos. En el tema del acueducto metropolitano, igual que en el proyecto de agua para Guanacaste, el PACUME, los estudios de prefactibilidad de esos 2 proyectos, los 2 proyectos más grandes de agua de Costa Rica, la prefactibilidad se hizo en la década de los 80. Y este es el momento de que no se han hecho los proyectos. Los proyectos ambos se retomaron en la administración anterior apenas. Y será a nosotros los que nos corresponderá dejarlos en marcha para que sea hasta la próxima administración tiempos costarricenses que los haga. Pero ahí pasó, ahí otra vez fallamos. O sea, el país falló ahí en hacer muchas cosas que hoy nos pasan la factura. ¿Y qué vamos a hacer? Para eso hay analistas y hay gente que le gusta mucho los toros desde la barrera y no los toros, que esos discutan. A mí lo que me toca es meterme de lleno y resolver. Y también tengo claro que yo soy la cara de ese proceso. Se nos fue el tiempo. 25 de julio del año pasado, en Nicoya, durante su discurso de celebración, ante los reclamos de un grupo de manifestantes del APSE, usted se exaltó visiblemente, gritó fuera de sus casillas. ¿Cómo está hoy Carlos Alvarado? ¿Se calmó, presidente? ¿Cómo está su salud?
Estamos claros de que le tocó una situación difícil, pero le tocó a usted y le tocó a la gente también. Por supuesto. ¿Cómo está hoy su ánimo, su salud? Mi salud está a mitad bien. del partido. Mi salud está bien. Mi ánimo está muy bien. Sí tengo que reconocer, he tenido que meterme a hacer más ejercicio para también no solo la salud física, sino la mental. Y espero que, me van a decir, bueno, no se nota, pero hago el esfuerzo. Creo que allá en Guanacaste fue un poco esa contradicción. Si algo, obviamente, a uno no le gusta ese momento, pero también no me siento mal por no usé un lenguaje o un vocabulario que fuera inadecuado. Probablemente fue el tono y fue la expresión, pero lo interiorizo, aprendo y como todos corregimos y seguimos adelante. Y también yo en eso soy franco, si en algún momento alguien se ha sentido ofendido por lo que yo he dicho o hecho, que no es nunca mi intención, no tengo reparo en, sinceramente, disculparme. Pero aquí la tarea es una, es que este país, que tiene tanto potencial, que es tan maravilloso, esté mejor, que puede estar mejor. Es que eso es don Ernesto, eso es lo peor. Costa Rica puede estar mucho mejor. Ojalá. Podría ojalá, estar presidente. mucho, y estamos haciendo lo necesario para que esté mucho mejor. Pero lo bueno cuesta, lo bueno es difícil. Y yo lo que le decía antes es, a mí me toca estar en esta posición ahora, como presidente de este maravilloso país, y ser la cara de estas decisiones, muchas que sé que caen mal, porque a veces hacer lo que es correcto duele o cuesta o incomoda a quien tiene privilegios, incomoda a quien tiene dinero, incomoda a quien tiene ideología, plata, poder a veces religioso, poder a veces político, poder a veces económico, de muchos años. Pero eso es lo necesario hacer para que estemos mejor. Muchísimas gracias, don Carlos Alvarado. Se nos fue el tiempo. Muchísimas Era una gracias. hora, pero resultó cortita. No, se hizo muy corta. Dirían que puedo seguir aquí, qué pena. Le agradezco su tiempo. Muchas gracias por estar en Muchas Costa gracias a Rica ustedes. Noticias, en Canal 13. Y a ustedes, gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Amén.